Dioses del Nuevo Milenio Capítulo 1 Creer en lo increíble Parte 5. Condicionamiento monoteísta. ¿Por qué nos resulta difícil el concepto de Dios? El problema radica en nuestra percepción y nuestra terminología, el legado de 2000 años de monoteísmo. El paso a la creencia en un Dios único no solo ha distorsionado el significado original del Antiguo Testamento, sino que, lo que es más importante, ha velado nuestra forma de pensar. El mismo problema existe con la religión islámica, que es aún más rígida. El Dios de los musulmanes es conocido con el nombre de Alá en lugar de la noción abstracta de Dios que tenemos en Occidente. El libro sagrado musulmán, el Corán, afirma ser la palabra de Dios, dicha en revelación divina por Gabriel al profeta Mahoma. Sin embargo, la historia temprana del Islam estuvo lejos de ser sencilla. Para nuestra sorpresa, descubrimos que no fue solo en Occidente donde la religión monoteísta libró una ardua batalla por su aceptación. Karen Armstrong afirma que, durante los primeros 3 años de su misión, parece que Mahoma no enfatizó el contenido monoteísta de su mensaje y la gente probablemente imaginó que podían seguir adorando a las deidades tradicionales de Arabia junto a Alá, el Dios Supremo, como siempre lo habían hecho. Pero cuando condenó estos antiguos cultos como idólatras, perdió a la mayoría de sus seguidores de la noche a la mañana y el Islam se convirtió en una minoría despreciada y perseguida. En Occidente todos estamos condicionados desde la más tierna infancia a creer en un Dios único. A través de los estudios bíblicos en la escuela y, para muchos, el ritual de las oraciones en casa o en la iglesia los domingos, se nos inculca la idea de un único Dios todopoderoso. La mente del niño es inquisitiva, ansiosa por aprender, ansiosa por agradar y, por lo tanto, muy impresionable. Los sociólogos estiman que absorbemos la mayor parte de nuestra etiqueta cultural y valores morales antes de los 10 años. Y difícilmente se nos anima, como niños, a cuestionar lo que nos dicen. A mediados de la adolescencia comenzamos a adquirir conocimientos científicos, que en algunos casos parecen entrar en conflicto con nuestra educación religiosa. Lamentablemente, sin embargo, muy pocos exploran esta contradicción. Después de todo, ¿quién puede dedicar tiempo a filosofar cuando está agotado por las presiones del trabajo, la familia y las trivialidades de la vida cotidiana? Por tanto, es inevitable que la cuestión de Dios quede dejada de lado. Por lo tanto, la mayoría de nosotros adoptamos en nuestra edad adulta una idea firme de Jesús como el Hijo del Dios único, con en la mayoría de los casos solo una noción vaga del Dios del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el paradigma de un Dios único se acepta por defecto y se perpetúa a través de generaciones. Esto contrasta marcadamente con otros países, donde religiones como el hinduismo siguen reconociendo una amplia variedad de dioses diferentes. En este contexto, no sorprende que nuestras ideas preconcebidas nos hagan resistir la sugerencia de que fuimos creados por dioses plurales. Es un concepto que parece extraño y sin sentido. Pero el problema es realmente de terminología. Nuestros diccionarios contienen 2 definiciones principales de Dios. El primero es el Dios espiritual eterno supremo, que todos percibimos de maneras sutilmente diferentes pero básicamente similares. El segundo, escrito con G minúscula, es visto como un ser sobrenatural o una imagen o ídolo del mismo. La misma palabra sobrenatural sugiere algo poco científico e irreal. Si tratamos de concebir que Dios esté presente en la escena de la creación o del diluvio, nuestras mentes automáticamente rechazan la idea. Para superar la barrera terminológica, consideremos brevemente un mito de los dioses de los tiempos modernos. La asombrosa pero verdadera historia del culto a la carga. En varios momentos de la década de 1930, militares estadounidenses y australianos desembarcaron en zonas remotas de la isla de Nueva Guinea, entrando en contacto con gente local primitiva que había estado totalmente aislada del mundo exterior. Los suministros de carga fueron dejados en la jungla para las tropas que avanzaban. Con estos cargamentos, los militares visitantes pudieron obsequiar a los habitantes locales con chicles, Coca-Cola y otros adornos de la sociedad moderna. Esta generosidad dejó una huella imborrable en la gente, que creía que los grandes pájaros seguirían entregándoles carga a artículos manufacturados. Cuando los visitantes se marcharon, los lugareños intentaron atraerlos de regreso construyendo pistas de aterrizaje en mal estado. Por sorprendente que parezca, la gente construía transmisores de radio de imitación con bambú y modelos de aviones toscos con madera. Esta gente de Nueva Guinea contaba leyendas sobre sus dioses que bajaban del cielo con regalos y luego partían. Luego se desarrollaron creencias similares a las creencias religiosas, y los diversos dioses se fusionaron en una sola deidad llamada Yonfrum.
Esto es cierto. Parece que el nombre de la deidad se basó en los nombres de los visitantes que se presentaron como John de Boston, John de Nueva York, etc. A pesar de haber entrado en contacto habitual con las culturas occidentales en los últimos años, muchas de estas personas en Nueva Guinea siguen creyendo en su dios, John Frum. Muchos más, sin embargo, reconocieron la conexión entre su culto a los modelos de aviones y los aviones reales en el mundo exterior, y así se dieron cuenta de que su dios o dioses eran simplemente hombres. ¿Qué lecciones podemos aprender de este extraño pero verdadero caso del cargo cult? Quizás los ídolos, los mitos y las leyendas puedan representar las huellas de un fenómeno muy real y que los hombres de carne y hueso puedan ser vistos como dioses por sus semejantes menos sofisticados. De hecho, la palabra hebrea para su deidad unificada, Elohim, se deriva de la palabra Akadia-yu, que significa altivos. La barrera terminológica ha oscurecido todo lo que los antiguos pudieran haber estado tratando de decirnos. De aquí en adelante, todas mis referencias a Dios deben entenderse en el sentido de seres de carne y hueso como nosotros, que simplemente tienen una ventaja tecnológica. Después de todo, si enviáramos algunos astronautas a una cultura atrasada en otro planeta, ¿quién dudaría de que serían reverenciados como dioses?